Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo al segundo encuentro del curso de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, que este año está dedicado al tema de las revoluciones en América Latina. Y yo tengo el gusto de presentar aquí al expositor que nos va a acompañar en este segundo encuentro, que está dedicado a la Revolución Mexicana, que es el profesor Pablo Yankelevich. Pablo es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y es además miembro regular de la Academia Mexicana de la Historia. Es un especialista reconocido en distintos aspectos de la historia latinoamericana, en cuestiones que tienen que ver con la historia intelectual y la historia de las ideas, con la historia de la Revolución Mexicana y con la historia de los exilios en América Latina. Yo a nivel anecdótico también puedo recordar que fue mi profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Problemas Latinoamericanos Contemporáneos, hace unos 36 o 37 años, ¿no? Prefiero no acordarme del tiempo que ha pasado. Así que, Pablo, te dejo la palabra. Es un gusto y un honor para nosotros que nos acompañes en esta iniciativa y en este curso de ASAI. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y yo quiero agradecer la invitación de la Asociación de Estudiantes Argentinos, en particular a Pablo y a Beatriz Bragoni, esta invitación en esta iniciativa que me parece muy buena. Bueno, a mí me toca el desafío de hablar en una hora de la Revolución Mexicana, lo cual es prácticamente un, una aventura difícil. Entonces, lo que trataré de hacer es de señalar algunas cuestiones de la historia de esa revolución, sobre todo las peculiaridades de una revolución frente a otras latinoamericanas, señalar la especificidad de esto que fue la primera revolución en América Latina en el siglo XX, y la primera revolución de hecho del siglo XX, a nivel global. Entonces yo comenzaría diciendo primero de que la, la historiografía de la Revolución Mexicana se podría dividir en distintas etapas, de los cuales no es este el motivo de la conferencia, pero sí que a partir de los años 80 del siglo pasado, 80, 90, comienza una renovación historiográfica que de alguna manera continúa por otras corrientes, con otras perspectivas, pero que atiende de alguna manera a la diversidad de revoluciones en eso que se llama Revolución Mexicana, a entender la manera en que la heterogeneidad de la historia mexicana, de los protagonistas de esa historia, de las regiones de esa historia, condujeron a un proceso que nunca fue uniforme, que nunca fue unilineal y que nunca tuvo siempre los mismos protagonistas. En este momento la única historia que reconoce esta unicidad es la historia oficial de México. Pero en las aulas y en la investigación se habla de muchas revoluciones en eso que llamamos Revolución Mexicana. En ese mundo de múltiples realidades, ha habido muy pocas reinterpretaciones globales de la revolución. La historiografía mexicana ha apuntado más que a una interpretación global, a estudios de caso, a estudios regionales, a estudios locales, a estudios de determinados protagonistas, etc. Las grandes interpretaciones globales que recuperan esta multiplicidad de historiografías o de perspectivas, unos cuantos autores, no son muchos,
Curiosamente, un buen número de ellos son extranjeros, es decir, son las grandes reconstrucciones históricas hechas por historiadores eh, del calado de Alan Knight, que creo que va a participar en este ciclo, de Friedrich Katz, de Hans Tobler, eh, y unos cuantos historiadores locales o nacionales, diría que en primer lugar García Diego, Javier García Diego, Ian Meyer, Lorenzo Meyer, etc. Gente que ha hecho un esfuerzo por incorporar esa diversidad de realidades que estallan en el México de 1900. Entonces, yo lo que propongo es recuperar cuestiones de esta historiografía, y en lo particular yo he trabajado cuestiones de política exterior, o la manera en que el mundo interactuó, el mundo latinoamericano interactuó en México y la manera en que México interactuó con América Latina. Si yo, en lo personal, mis investigaciones apuntan hacia miradas externas o internacionales de México en el mundo y del mundo latinoamericano. Entonces, un poco retomando cuestiones de esta historiografía, yo propondría eh, indagar cuáles son las causas específicas, más allá de criterios generales como la cerrazón de un sistema político gobernado durante 35 años por un personaje que se llamó Porfirio Díaz, más allá de la generalidad de un descontento social por injusticias, por miserias, por pobrezas, más allá de la pobreza de sectores populares. ¿Cuáles son las causas que nos ayudarían a explicar a la Revolución Mexicana como un hecho muy singular en la historia de México frente a la historia de América Latina? Ustedes saben de que la Revolución Mexicana forma parte de un arco mucho más general, de una tendencia mucho más general en América Latina, sobre todo en aquellos países con mayor desarrollo relativo. Una tendencia que en cada país asumió formas diferentes, pero que se podrían sintetizar, grosso modo, como naciones en donde se produce un rápido desarrollo de una clase media que comienza a buscar mayor participación política y económica a medida que ensancha su número y ensancha su importancia económica. Digamos que este axioma, dicho así muy general, de manera muy general, es aplicable a la Argentina de la Unión Cívica Radical, al Brasil del primer varguismo, ¿sí? Y también es aplicable a un México que sale de una prolongada dictadura, de un gobierno autocrático, porque es una dictadura que se reelige durante muchos años, durante más de 30 años, ¿sí? Pero en el caso de México, la salida, a diferencia de Argentina o a diferencia de Brasil, fue una violenta revolución. Entonces, ¿cuál es la singularidad en donde en Argentina o en Brasil la victoria de esas clases medias abre un periodo de relativa larga estabilidad política, y en México la victoria de Madero en 1910, tras una muy corta guerra civil, desata una violenta revolución que va a atravesar todo el país a lo largo de casi una década. Eh, Señalaríamos tres causas, ¿sí? De alguna manera siguiendo en este sentido las enseñanzas del profesor Friedrich Katz. Tres causas
peculiares en México, y vamos a detenernos en estas tres causas en esta conferencia y quizás en algunas cuestiones más. Por un lado, un acelerado proceso de expropiación de tierras comunales. Por otro lado, una cuestión que es singular en México y que la distingue del resto de América Latina, hasta la fecha, por supuesto, es que México tiene una frontera de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos. Entonces, entre las causas de esa explosión revolucionaria están las rápidas y muy espectaculares transformaciones de esa frontera norte, en donde hay una mutación a lo largo de muy poco tiempo, menos de 30 años, de una zona de colonización y de frontera, de lucha contra indígenas nómadas, a la integración económica de esta zona, la zona norte de México, la incorporación como zona, digamos, productiva, enorme pujanza económica, integración al conjunto de la nación, integración económica y política a México, y a su vez, ¿verdad?, integración a la propia economía norteamericana, porque este desarrollo del norte mexicano está impulsado por la expansión de la economía del sudoeste estadounidense. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, las condiciones y las circunstancias internacionales que van a convertir a México en un territorio de disputa, de rivalidades entre potencias. Básicamente, México va a ser escenario durante la década del 10 de una disputa entre Inglaterra y Estados Unidos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en el contexto del ascenso de los Estados Unidos como potencia hegemónica después de esa guerra. Estos serían, digamos, tres elementos distintivos de esta revolución, que tienen peculiaridades muy específicas y que la distancian de experiencias revolucionarias en otras latitudes del continente. Vamos por la primera, las tierras comunales. La expropiación de tierras comunales en el centro y el sur de México. México, como buena parte de América Latina, hasta el presente, mantiene formas de tenencia de la tierra que son legados de civilizaciones prehispánicas y de las transformaciones operadas durante la época colonial sobre esa experiencia de formas de tenencia de la tierra comunal. ¿Cuál es el legado? En aquellas regiones indígenas demográficamente importantes, concentradas y diferenciadas o estratificadas socialmente, existían formas comunales de tenencia de la tierra. Con la llegada de los españoles, estas tierras comienzan a ser expropiadas y transformadas en grandes latifundios o en haciendas. Pero una porción importante de esas tierras permaneció bajo control de la corona española, y dicho de manera muy esquemática, parte de esas tierras reales fueron entregadas, se dotó de tierras a comunidades indígenas. Al momento de la independencia, algunas comunidades sobrevivieron y lograron conservar ciertas cuotas de autonomía, entre otras cuestiones por la propia debilidad de los nuevos poderes independientes y la inexistencia en realidad de poderes centrales. Pero con el fortalecimiento del poder estatal y la construcción, por ejemplo, de vías férreas, por ejemplo, se abre un proceso de alta valorización de la tierra y las comunidades campesinas comienzan a ser agredidas por una política porfirista en donde se produce un masivo proceso de expropiación de tierras comunales que van a parar a manos de los hacendados o de los latifundios. Entonces,
hay un proceso de expropiación de tierras y hay un proceso, por supuesto, de sometimiento político sobre esos pueblos en la región central y sur del país. ¿Por qué en esas regiones? Porque en esas regiones se concentra el mayor número de comunidades indígenas. Esta política causa un enorme descontento y produce una serie, a lo largo del Porfiriato, una serie de rebeliones aisladas que son reprimidas. Pero cuando esta política expropiadora llega a los estados, o dicho en argentino, a las provincias de Morelos y Guerrero, se quedan, digamos, sentadas las bases de una enorme rebelión campesina, la más importante rebelión campesina en la historia de México, que es el zapatismo. ¿Sí? La cuna de esa revolución campesina es el estado de Morelos, y la razón de esa explosión campesina es el avance de la hacienda azucarera sobre territorios comunales indígenas, o en su origen indígenas, en este momento ya muy mestizados. Esa rebelión campesina, que va a estallar en 1910, se ve favorecida por una serie de factores. La primera es su cercanía con la capital del país. Morelos está a poco menos de 100 kilómetros de la capital del país. De manera que esa rebelión no solo impacta en la opinión pública, sino que además despierta una enorme alarma, porque las tropas zapatistas, la movilización de tropas zapatistas se podían llegar a ver desde la Ciudad de México cuando merodeaban en los cordones montañosos que rodean la ciudad. En segundo lugar, la facilidad para conseguir armas sobre la base de la expropiación, porque el centro de distribución de armas es la propia capital de México. En tercer lugar, porque hay una geografía en estos estados, Morelos y Guerrero, que resulta idónea para la lucha guerrillera y dificulta enormemente los movimientos del ejército. ¿Sí? Y en último lugar, por la altísima densidad poblacional de esta zona. Entonces, las expropiaciones no solo encendieron, digamos, la llama de la rebelión campesina en el centro del país, sino que esa rebelión se encendió allí donde resultaba más peligrosa, ¿sí? A poco más de 100 kilómetros de la capital. Entonces, a ver, la política agraria de Porfirio Díaz se ganó la enemistad de muchísimos sectores de la población mexicana, pero esa política agraria por sí sola no resulta suficiente para explicar por qué cayó el régimen. Porque en América Latina, en toda América Latina, se advierten expropiaciones similares que no condujeron a una revolución de la dimensión de la Revolución Mexicana. La sola expropiación no es razón suficiente para explicar esto. Vamos entonces a la segunda parte, o al segundo elemento. México, decía yo, a diferencia del resto de América Latina, tiene una singularidad, que es una especie de fatalidad geográfica. Es una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. La frontera norte, yo decía hace un momento, vive una transformación radical. La zona es una zona de avance militar sobre
las tierras apaches y comanches, con poblaciones que viven con enormes márgenes de autonomía, y esa zona en menos de 30 años se integra a la nación y se convierte efectivamente en una verdadera, auténtica frontera con los Estados Unidos. Antes de la llegada de Díaz al poder, Díaz llega al poder en 1876. Los estados, no sé si ustedes tienen por ahí un mapa, yo tendría que haber puesto uno. Los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila, que son estados, digamos, noroccidentales del país, linderos con Estados Unidos, gozan de una existencia prácticamente autónoma, aislados del resto de México y aislados del resto del mundo, y vivían en buena medida independientes en lo político y autosuficientes en lo económico. Esto era, digamos, la columna vertebral de la frontera noroccidental de México. Esa frontera, esa zona que yo acabo de señalar, va a ser la cuna y el semillero de revolucionarios, de ejércitos revolucionarios y de líderes revolucionarios que gobernarán México hasta la década de los 30. La pregunta es, ¿qué pasó en esa zona? Porque los ejércitos bajaron del norte al centro. Bueno, a ver, la llegada de Díaz al poder abre las puertas a las inversiones extranjeras. La frontera comienza a transformarse y de la mano del cambio económico opera una transformación política muy importante en donde Díaz o la dictadura comienza a ejercer un fuerte poderío político de centralización de ese poder, a la vez de que es una zona sumamente sensible al propio poderío económico norteamericano. Lo cierto es que, decía yo, la frontera muta de zona de colonización a zona de frontera y Díaz demuele literalmente feudos en manos de oligarquías regionales y golpea de manera muy específica a dos grandes familias. Las golpea políticamente, dos grandes familias. Una familia es la familia de los Terrazas en Chihuahua, otra familia es la familia de los Pesqueira en Sonora. Un conocido dicho en aquellos años se solía decir de que los Terrazas no eran de Chihuahua, sino que Chihuahua era de Terrazas. Por la dimensión de los latifundios. Estamos hablando de latifundios de millones de hectáreas. Bien. Las transformaciones económicas que se van realizando o operando en el norte golpea también o genera cambios también en los antiguos habitantes de estas zonas. A ver, ¿quiénes eran los más antiguos habitantes de estas zonas? Desde finales del siglo XVIII, la corona española había fundado colonias militares para enfrentar las avanzadas apaches. Se otorgaba tierra a cualquiera que estuviera dispuesto a tomar esa tierra y a defenderla con su propia vida. Estos colonos militares tienen, o estas colonias militares tienen, digamos, marcadas diferencias con los habitantes de las comunidades campesinas del centro y el sur de México. Estos colonos tienen, digamos, derechos en alguna manera equiparables a los españoles y a los criollos, eran propietarios de sus tierras, tenían derecho a vender, a comprar tierras, ¿sí? Situación que no existía en las comunidades campesinas e indígenas del centro y del sur del México. Además, se gobernaban con mayor autonomía y no solo estos
colonos tenían el derecho, sino que además tenían el deber de portar armas, cosa que es bastante importante a la hora de hacer una revolución. Bien, hacia finales de la década de los 80 del siglo XIX, la guerra contra el Apache ha terminado, los apaches han sido derrotados, llegan los ferrocarriles y estos colonos militares comienzan a volverse prescindibles. Se inicia sobre ellos un proceso de expropiación de tierras. Pero estos colonos no solo perdieron sus tierras, sino y fundamentalmente, sobre todo en el enorme estado de Chihuahua, perdieron sus derechos políticos, el derecho a elegir a sus propias autoridades. En este sentido, la pérdida de los derechos municipales despertó un descontento comparable a la pérdida de los derechos agrarios. Mucha gente se levanta justamente por las imposiciones políticas sobre sus municipios. Pero en el norte hay otros protagonistas que van a ser centrales a la hora del levantamiento revolucionario. En el norte hay también tribus indígenas. Una en particular, en el estado de Sonora, es la tribu de los yaquis. Los yaquis es una tribu que manifestó, expresó una formidable resistencia a los españoles y a los independentistas mexicanos de la independencia en defensa de sus tierras y su autonomía. Es un grupo que fue violentamente reprimido, deportado, esclavizado, etc. Estos grupos de colonos o excolonos e indios yaquis en sus reclamos antes de 1900 pudieron comenzar a atar alianzas con caudillos latifundistas expulsados de sus posiciones políticas por las estrategias del centro, del gobierno de Porfirio Díaz. Por ejemplo, de alguna manera y en algunos momentos, este señor o esta familia Terrazas en Chihuahua financió, promovió revueltas y lo mismo sucedió con la familia de los Maytorena apoyando a indios en la región de Sonora. Sin embargo, entre 1900 y 1910 ya se comienza a advertir, ¿sí?, cierta molestia en sectores medios y obreros en el norte de México. ¿Sí? Las inversiones comienzan a revelar, inversiones extranjeras comienzan a revelar algunos efectos negativos. Para que ustedes tengan una idea, entre 1876 y 1900, la inversión extranjera en México se triplica. Se advierten fenómenos o comienzan a advertirse fenómenos de inflación que van a impactar en salarios y en las propias limitaciones para obtener crédito en empresarios medios. El gobierno va a aumentar impuestos que van a recaer, por supuesto, en los sectores productivos locales, mientras el propio gobierno va a mantener las exenciones fiscales impositivas garantizadas para los inversionistas extranjeros. Otra consecuencia de la integración de la economía mexicana norteña a los Estados Unidos es el aumento de la vulnerabilidad de la economía mexicana al ciclo económico norteamericano. Hay una crisis muy importante, que es la crisis de 1907 y 1908, que va a generar una cadena de efectos negativos en México, pero entre esa cadena de efectos negativos hay uno que también diferencia a México del resto de América Latina. Esa crisis económica va a expulsar de territorio norteamericano
a decenas de miles de migrantes mexicanos que están trabajando del otro lado. ¿Sí? Y entonces esta llegada masiva de trabajadores migratorios mexicanos al norte de México va a aumentar la presión sobre el mercado de trabajo y por supuesto va a impactar en una baja del valor del salario. Lo cierto es que las clases medias comienzan a ver cerradas sus oportunidades de ascenso en la burocracia estatal, se produce un afianzamiento de los poderes económicos, políticos, de las oligarquías regionales en el norte. La fidelidad política al régimen es premiada con altas posiciones en las gubernaturas o en las administraciones provinciales, y las clases medias norteñas quedan bajo control exclusivo de esas oligarquías. Entonces, en el norte comienza a surgir un marcado resentimiento contra estas nuevas oligarquías, ¿sí? Y ese resentimiento va a tomar tonalidades muy fuertes en el sentido de reclamos nacionalistas contra las inversiones extranjeras, contra la presencia de colonias extranjeras, a quien, y por supuesto se culpa de esto al régimen de Díaz por no hacer nada para detener el avance de estas inversiones. Bien, pero también en el norte aparecen otros personajes y otros reclamos. Aparecen un personaje nuevo en el panorama eh, de México, que son eh, los peones de las haciendas. Los peones de las haciendas norteñas participan en la revolución muchísimo más que lo hacen los peones más explotados de las haciendas del centro y sur y sudeste del país. ¿Por qué? A ver, la Revolución Mexicana no fue una revolución de peones iniciada por ellos por ser los más pobres en la escala social, ni fue una revolución iniciada por los más miserables ni por los que más sufrían. Probablemente estos, digamos, en la escala social, los peones semi-esclavizados son los que no se levantan. Bueno, en el norte, a diferencia de lo que sucedió en el centro y sucedió en el sur, la servidumbre agraria fue perdiendo terreno gracias al desarrollo de alternativas laborales, gracias al desarrollo de la minería, gracias al desarrollo de la industria, que ofrecían alternativas de empleo. En la mayoría de las haciendas norteñas, el antiguo tipo de peón endeudado, acasillado, endeudado por generaciones o familia, fue sustituido por un nuevo trabajador muy diferenciado del peón acasillado y mucho más estratificado en cuanto a los derechos que podía tener y a los salarios que podía obtener. Vamos, hay una estructura en la hacienda muchísimo más diversificada que va desde los peones en la base hasta arrendatarios más o menos prósperos. Además, en las haciendas del norte juegan un papel central otro grupo social que solo tiene una presencia marginal en el centro y el sur del país, y que son los vaqueros, los cowboys, en la versión mexicana.
que están vinculados al desarrollo de la ganadería, son dueños de sus caballos y son dueños de sus armas. Por supuesto, están mucho mejor pagados que los campesinos y tienen o tenían mayores posibilidades de ascenso social. Entonces, en términos generales, la situación de los trabajadores residentes en las haciendas en el norte eran mucho mejores que la de los peones en el sur. Pero la relación entre el patrón y el peón eran mucho más conflictivas en el norte que en el sur. Me explico. El hacendado, por excelencia, el arquetipo de hacendado en el centro, o sea, el enemigo acérrimo de Zapata, es un hacendado, una familia que se apellida García Pimentel. Los peones de las haciendas de García Pimentel no se levantan con el zapatismo, combaten al zapatismo. No sucede lo mismo con los peones de los Terrazas en Chihuahua, que se unen de inmediato a la revolución. ¿Por qué? Porque en el norte se han roto para siempre las relaciones patriarcales de lealtad personal y familiar hacia los hacendados. Por muchas razones. En primer lugar, por la enormidad de extensión de esas propiedades que, para empezar, dificulta a cualquier ser humano recorrerlas a caballo y conocer a todos sus trabajadores. En segundo lugar, porque la relación patriarcal típica en el norte pierde sentido una vez que los apaches han sido derrotados. Con anterioridad, la hacienda, el casco de una hacienda norteña, era un fuerte de refugio para los trabajadores. ¿Sí? Ese casco de hacienda, si ustedes ven fotografías, son verdaderas fortalezas. Derrotado el apache, esa relación de protección pierde sentido. En tercer lugar, la diversificación del mercado laboral ayuda a esto. La relación patriarcal es debilitada por la existencia de distintas ofertas laborales, pero además por la existencia de un mercado enorme de trabajo que es el mercado norteamericano, con mejores salarios y con mejores condiciones de vida. Entonces, muchos peones y muchos vaqueros pasan temporadas en Estados Unidos y a su regreso, evidentemente, aquella relación patriarcal típica es impugnada, se rompe. Otro factor de descontento en el norte, sobre todo y particularmente en Chihuahua, es el mantenimiento del peonaje por deudas en el caso de Chihuahua. Terrazas, o la familia Terrazas, lo mantuvo a pesar de la impopularidad de esta forma de contratación. Bien, y por último, aparece en el norte otro protagonista, otro sujeto que se va a sumar a la revolución, que es un trabajador mucho más moderno, de origen migrante, es producto de una migración interna del sur-sudeste, centro al norte, que son campesinos despojados de sus tierras que comienzan a ser atraídos por la pujanza de nuevas zonas agrícolas. Por ejemplo, entre ellas hay una zona que será emblemática para la revolución, es la zona llamada de La Laguna. Es una enorme zona agrícola entre los estados de Sonora y Durango, dedicado al cultivo del algodón para la exportación, donde se pagan los salarios más altos de todo México
en el momento de la revolución. Es decir, en el norte habían desaparecido prácticamente formas de explotación extraeconómica, la esclavitud, la semiesclavitud, el endeudamiento, etc. La tienda de raya, que es la tienda de las haciendas o el almacén de la hacienda, llega inclusive a cambiar de sentido. En lugar de ser un dispositivo de endeudamiento y de retención de mano de obra, se convierte en algunos casos en un dispositivo que ofrece productos más baratos que en el mercado como un incentivo adicional para la atracción de mano de obra. De la laguna de esta región, entre Sonora y Durango, entre 1910 y 1920, salen los aportes humanos, los nutrientes más importantes de todas las tropas revolucionarias, y fue esa zona la cantera de líderes revolucionarios. ¿Por qué? Porque muchos peones que vivían en las haciendas del norte no se rebelaron contra los hacendados, sino que se rebelaron junto con los hacendados, sobre todo en la región de Sonora y Coahuila. Para la mayoría, no para todos, lo que determinó participación en la revolución no fue un hambre de tierras, por llamarlo así, como lo fue en la zona zapatista, sino la necesidad literal de sobrevivir. Los trabajadores no residentes en las haciendas ganaban salarios altos, pero era un empleo inestable, temporal. Solo encontraban trabajo determinados meses al año. El resto tenían que arreglárselas en otros lugares. Era, digamos, una forma de empleo sujeta a variaciones cíclicas. Cuando la crisis económica se generaliza, 7, 8, 9 años, primeros años del siglo XX, estalla el descontento. Entonces, se trata de trabajadores de origen migratorio, sin raíces familiares en el territorio norteño y en continua movilidad a la que están acostumbrados para ganarse la vida. Estos elementos, ¿sí?, facilitó que estos trabajadores se unieran a los ejércitos revolucionarios que luchaban muy lejos de su tierra natal. Estamos hablando de trabajadores que pueden cabalgar 1.500 kilómetros. ¿Sí? Cuando los zapatistas no se pueden alejar mucho más allá de 100 kilómetros porque no pueden dejar a la comunidad. ¿Sí? Dependen de la comunidad para su propia sobrevivencia como ejército. Hacia 1900, en el norte del país, no solo había una clase que se había beneficiado con las transformaciones porfiristas, también había nuevos caudillos, sobre todo en Chihuahua y en Sonora. Algunos de estos nuevos caudillos eran de raigambre muy antigua, otros eran más o menos advenedizos. Algunos fueron desplazados por el avance del centro, el avance centralizador de la política de Díaz, y otros se enojaron con Díaz, pero terminaron negociando con él. El caso más típico es esta familia, los Terrazas de Chihuahua, que se reconcilian políticamente con Díaz en el año 3, para Luis Terrazas convertirse en gobernador, ser sucedido por su yerno, Enrique Krill, y más tarde Enrique Krill será sucedido por el hijo de Luis, Alberto Terrazas. Digamos, son dinastías que gobiernan esta región.
Ahora, los avances de estos grupos viejos, reconciliados, nuevos, generados a partir de la política porfirista, el avance, decía, de estos grupos eh, se hizo en detrimento de otros. Hubo grupos de estos sectores dominantes que quedaron fuera de las fuentes de ingreso tradicionales, del dominio sobre actividades agrícolas, que no se beneficiaron con la inversión extranjera, que no eran intermediarios con empresarios y compañías extranjeras, y que tampoco se beneficiaron con la venta o la explotación de tierras públicas. Bien, esos grupos descontentos, también terratenientes, de menor cuantía, de pequeños propietarios, ¿sí?, son los que comienzan a tejer alianzas con sectores populares. Algunos ejemplos de lo que estoy hablando. En el año de 1885, Porfirio Díaz nombró a un famosísimo general Bernardo Reyes, jefe del Distrito Militar Norte de México, que son los distritos que ocupan los estados noroccidentales de Sonora y Coahuila. El nombramiento de Bernardo Reyes tenía el objeto de quebrantar, cosa que logró, el poder político de poderosas oligarquías regionales allí. En 1887, dos años más tarde, Bernardo Reyes se va a convertir en gobernador de un poderoso estado norteño que es Nuevo León, en el noreste, para él mismo terminar convertido en un caudillo, uno de los más importantes caudillos y uno de los digamos, personajes que van a tener un papel clave en el estallido de la revolución. Porque Bernardo Reyes va a ser el líder dentro del porfirismo de un bloque opositor al grupo llamado de los científicos. Los científicos es un grupo político, intelectual, económico, que se apodera de los principales resortes del poder político en México, rodea a Díaz, ¿sí?, con un proyecto del cual luego podemos hablar. Pero Bernardo Reyes, dentro del propio régimen, se convierte en la cabeza del anticientificismo, antigrupo de los científicos. Y con esa posición se va a convertir en el primer personaje que va a pretender disputar el poder a Porfirio Díaz, no para destronarlo, sino para ocupar la vicepresidencia. El problema político que origina el estallido revolucionario o que conduce al estallido revolucionario es una crisis política. Una crisis política que está, digamos, pivoteada en la biología, porque Porfirio Díaz tiene 80 años y ha decidido reelegirse en 1910. Era altamente probable que muriera antes de terminar su mandato, de tal manera de que la disputa era quién ocupaba la vicepresidencia. Bien, quien pretende disputar la vicepresidencia es Bernardo Reyes. Bien. El creciente entusiasmo de clases altas norteñas por Reyes van a despertar en Díaz una muy peculiar animadversión y una recurrente exclusión de los hacendados de la región en la toma de decisiones políticas. De manera muy particular,
La exclusión de estos hacendados corresponde muy peculiarmente a estos hacendados de la zona lagunera, a estos hacendados de la zona productora de algodón. Entonces, tanto la oposición de Díaz contra el grupo reyista como el creciente resentimiento de esta élite norteña contra Díaz se va a agravar en función de un antagonismo mayor, es el antagonismo entre esa propia élite y los intereses extranjeros. El enfrentamiento más típico, no el único, pero el más típico, bueno, es el ejemplo más clásico, es el que operó entre la más rica familia de la región lagunera, que fue la familia Madero, y las compañías extranjeras. De los Maderos saldrá Francisco Madero, el presidente. Los Madero nunca fueron reyistas y el propio Madero había intentado establecer, y lo hizo finalmente, una oposición al gobierno de Díaz. Pero la familia Madero siempre fue contraria a la presencia y al peso de las empresas extranjeras en la zona. Ejemplos. Francisco Madero encabeza una coalición de hacendados de la región lagunera para oponerse a una compañía angloamericana que gobernaba y monopolizaba los derechos del agua. Otro conflicto fue cuando los maderos comenzaron a cultivar guayule. Guayule es un producto que pudo llegar y puede llegar a sustituir al caucho. Entonces ellos comienzan a producir este tipo de caucho y se enfrentan al monopolio de la Continental Rubber Company, que es la empresa que controla la producción de caucho. Otro conflicto se desarrolla cuando los maderos se enfrentan con una enorme empresa americana, American Smelting and Refining Company, por cuestiones de el establecimiento de altos hornos de fundición. Bien. Ahora, los maderos no estaban solos en su rebeldía. Había muchos otros miembros de estas clases altas del norte que estaban interesados en tener derechos sobre el agua, interesados en el guayule, interesados en hornos de fundición. Pero de nuevo, estos factores por sí solos tampoco bastan para explicar por qué algunos hacendados del norte decidieron rebelarse y unirse a la revolución. Es decir, la región nororiental del país no fue la única en el país en donde se advierten conflictos entre terratenientes y el gobierno federal. Hay otras regiones en donde hay conflictos todavía mucho mayores, pero que no conducen a que estos sectores privilegiados se unan a la revolución. Quizás el ejemplo más claro es el ejemplo de la península de Yucatán. En la península de Yucatán es la zona productora por excelencia de un producto derivado de una planta que es el henequén. Con el henequén se arman, se construyen muchas cosas, se fabrican muchas cosas, entre otras cosas se construye lo que en Argentina se llama el hilo sisal, creo. Es decir, materiales para anudar, para empacar, sobre todo pacas de algodón. Bien, es una historia larga de contar, pero lo que sucede es un enfrentamiento muy poderoso entre principales productores de nequén y un personaje que se convertirá en uno de los más importantes productores de nequén a raíz de una operación poco elegante en torno a intentar. La coyuntura es la siguiente: el precio del Enequén ha bajado y los productores piden al gobierno central que se
acumule la producción, no se venda, con los fines de aumentar la demanda y aumentar el precio. El gobierno central accede a hacer este mecanismo, eh, y la cabeza de este acuerdo es un personaje que se llama Olegario Molina, que es el ministro de Fomento del gobierno de Porfirio Díaz. Olegario Molina traiciona el acuerdo y vende el producto. Con lo cual, la crisis en el sector enequenero, por lo menos en los principales propietarios, es severa. Digamos de que los hacendados yucatecos tenían más de un motivo para rebelarse contra el gobierno de Díaz, pero jamás lo hubieran hecho, porque le tenían un miedo pavoroso a la mano de obra más explotada de México en aquel entonces. Estamos hablando de un régimen de esclavitud o de semi-esclavitud, es la mano de obra más maltratada en las peores condiciones. Esos peones se hubieran convertido, estos peones armados por los hacendados, hubieran convertido a los hacendados en su primer blanco. Estos peones no se levantan durante la revolución. La revolución en Yucatán llega desde fuera, llega en 1920. Bien. Pero el temor que tiene el hacendado yucateco no lo tiene el hacendado del norte. ¿Sí? Los campesinos de la zona lagunera no fueron despojados de sus tierras, estaban bien pagados. Si se quiere, había surgido en esa zona, a la sombra de los Madero, un nuevo paternalismo. ¿Sí? Y Madero de nuevo es un ejemplo, un personaje interesado en el fomento, el desarrollo de actividades educativas, de servicios médicos en las propias haciendas. Bien, entonces, ¿por qué del norte surgieron los dirigentes más importantes de la revolución y sus ejércitos más poderosos fueron los que derrotaron primero a Porfirio Díaz en 1911 y luego a Victoriano Huerta en 1914? Reitero, uno, por la tremenda transformación de esa zona y en gran parte transformación inducida por capitales extranjeros. En segundo lugar, lo distintivo del norte es la heterogeneidad de clases y de estratos sociales que se unen a la revolución. Y un elemento por demás importante es la facilidad para conseguir armas. Fue la única región de México donde la revolución tejió alianzas entre hacendados por su oposición con Díaz y donde estos hacendados buscaron apoyos en clases medias y en clases bajas de la sociedad. Por otro lado, la crisis económica del 7 y del 8 golpeó mucho más al norte que al resto del país. Por otro lado, hay un movimiento muy poderoso de concentración del poder político y de desplazamiento de sectores medios de posiciones que ocupaban en administraciones locales, en municipios, en alcaldías, etc. Por otro lado, la población agrícola del norte es mucho más heterogénea. No estamos hablando de campesinos trabajando tierras comunales o campesinos endeudados en haciendas azucareras o enequeneras, sino que estamos hablando de ex colonos militares, indígenas, peones tradicionales, vaqueros, obreros modernos, trabajadores semiagrícolas y semi-industriales. Otro elemento más. Hay una tradición de lucha y de defensa contra, en su origen, lo que se llama la apachería, ¿sí? Las incursiones de apaches y comanches. Hay una tradición guerrera
y hay una tradición de uso de armas en la vida cotidiana, mucho más que en cualquier otra región del país. Hay una mayor transversalidad en los reclamos, hay un mayor contacto de la gente del campo con la gente de la ciudad. Se podría pensar de que la heterogeneidad pudo ser un obstáculo para la acción revolucionaria, pero no lo fue, porque grandes segmentos de revolucionarios no campesinos tenían vínculos con los campesinos, ¿sí? Pero a diferencia de lo que sucedió en el centro, de lo que sucedió con Zapata, ¿sí? Cuando los sectores no campesinos del norte se comienzan a disgregar, cuando los ejércitos revolucionarios comienzan, sobre todo el ejército villista, es derrotado en el año 15, los campesinos, a diferencia del Morelos zapatista, fueron incapaces de organizar un movimiento agrario autónomo. Un último elemento distintivo para transformar o explicar la transformación del descontento en una actitud revolucionaria. La proximidad con Estados Unidos. Además, por supuesto, de la facilidad para el contrabando de armas, es cuna el norte de un profundo nacionalismo anti-norteamericano, consecuencia, digamos, de la simbiosis económica entre el norte mexicano y el sudoeste de Estados Unidos, un nacionalismo que combinó el deseo de clases medias y de clases obreras de obtener derechos que gozaban sus análogos en los Estados Unidos. La revolución viene del norte, la revolución se hace en el norte y quien triunfa es el norte. Los norteños son los que gobiernan este país hasta 1934. Bien, y para ir terminando, yo quería señalar otra cosa más que es interesante de cómo juega esto en lo que será luego la etapa armada de la revolución. Es decir, Díaz no solo fue derrotado por múltiples fuerzas internas, sino también fue derrotado por la hostilidad que comenzó a despertar entre los principales. También fue derrotado por la hostilidad, decía, que comenzó a despertar en los principales grupos económicos norteamericanos. Y esto es también una situación muy peculiar de México, con el concepto que los propios científicos tenían del desarrollo económico de México, en el sentido de fomentar una política de contrapesos entre intereses de Europa e intereses de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿quiénes eran estas potencias? Básicamente eran tres, y quienes pesaba realmente era una. Eran Francia, Alemania y Gran Bretaña. Los franceses nunca fueron un contrapeso importante. El capital francés estaba orientado fundamentalmente a deuda pública, al sistema bancario, al comercio. En ferrocarriles y en materias primas prácticamente no competía con Estados Unidos. Alemania, por su parte, tenía algo de ferrocarriles, materias primas, pero lo más importante era el comercio. Alemania comenzaba a perfilarse como un competidor comercial importante de los Estados Unidos en el campo de las importaciones y las exportaciones. Pero la importancia de Alemania radica, en realidad, en las bases que estaba sentando en finales del 19, ¿sí?, para su posterior participación en la política mexicana en la década siguiente, entre 1910 y 1918, es decir, en el periodo en que tuvo lugar
la Primera Guerra Mundial. Y México se convirtió en un escenario también de esa guerra. Pero en realidad la única potencia que podía desafiar a Gran Bretaña, a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Gran Bretaña había sido la principal inversionista y socio comercial de México en el siglo XIX, había sido desplazada por Estados Unidos, pero esa tendencia, digamos, regresiva de la presencia inglesa en territorio mexicano comienza a revertirse en 1910 a partir del descubrimiento de enormes pozos petroleros en México. Estos descubrimientos petroleros están asociados a una compañía, a una enorme compañía que se llamó Pearson Trust, y la cabeza de este trust, un personaje que se llamó Whitman Pearson. Pearson es un ingeniero que llega a México como un empleado de una compañía británica, constructora de obras de irrigación y ferrocarriles, pero la importancia de Pearson fue la fundación de una compañía petrolera que se llamó El Águila, que se convertirá en la mayor productora de petróleo de México. Una empresa estratégica en momentos en que la flota británica estaba haciendo su reconversión de energía de carbón a petróleo. El petróleo mexicano abasteció a la flota mercante y a la Armada de Gran Bretaña, para que tengan una idea de la dimensión del negocio. Bien, lo que sucede es de que en los esfuerzos de Díaz por empezar a reducir la presencia norteamericana y romper monopolios, lo primero que hace es intentar, y lo consigue, romper un monopolio sobre el sistema ferroviario, creando a través de la serie de manipulaciones financieras, crea una compañía, Ferrocarriles Nacionales, en donde México controla la mayoría accionaria, pero los puestos más importantes de esta nueva compañía van a ser confiados a la gente de Pearson. Pero luego comienza a avanzar en donde se producen movimientos para terminar de alejar a los norteamericanos de los ferrocarriles, cancela contratos firmados con la Mexican Petroleum, que es la compañía petrolera norteamericana, para abastecer a los ferrocarriles. Luego rompe el monopolio de compra de material ferroviario solo a Estados Unidos para empezar a comprarlos en Europa. Y la principal beneficiaria de todos estos movimientos va a ser el Águila, la compañía El Águila, en detrimento de la Standard Oil. Al Águila se le otorgan enormes concesiones en diferentes estados de la República y comienzan a excluir a las compañías norteamericanas. Toda esta situación va creando resentimiento en Estados Unidos y mucho más si tomamos en cuenta de que entre 1808 y 1910, México se mueve del séptimo lugar de producción del petróleo al tercer lugar mundial de producción del petróleo. Tal forma que sectores importantes del empresariado estadounidense comienzan a pensar que una buena manera de tratar de revestir esta situación es mediante un cambio de gobierno. Yo, para terminar, querría señalar otra cuestión que distingue a México, a este México de América Latina, este México revolucionario, que tiene que ver con un protagonista central en las historias de América Latina, que es el ejército. A diferencia de los ejércitos de América del Sur, básicamente Argentina, Brasil y Chile, el ejército mexicano es un ejército muy débil. No tanto por no haber podido evitar el estallido de la revolución, sino por su derrota y desaparición cuando se produce el triunfo de los ejércitos populares.
el ejército porfirista desaparece, eh, desaparece del mapa. En el caso latinoamericano, solo podemos contar casos similares con la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, en donde un ejército revolucionario reemplaza a un viejo ejército. Y bueno, el caso costarricense, que es único de haber eh, suprimido. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, México no hizo mucho para modernizar su ejército, establece una academia militar para formación de oficiales, pero básicamente la tropa sigue abastecida por medio de la leva, sometida a los peores tratos. En México no importa instructores extranjeros y al contrario, México reduce los gastos militares. Y los reduce Díaz, ¿por qué? Por el propio temor a sublevaciones militares. Díaz había llegado al poder a través de un golpe. Temía más a los militares que a una sublevación popular y entendía que un ejército relativamente débil era suficiente para controlar descontentos populares. Esta situación no es exclusiva de México. En muchos países de América Latina se suceden, digamos, revueltas militares. En Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, etc. Hay rivalidades mutuas entre los países por disputas territoriales que derivaron, en el caso de América del Sur, en que estos ejércitos fueran cobrando cada vez más fuerza. ¿Sí? México no tenía enemigos potenciales en América Latina. El enemigo potencial más cercano es Centroamérica, es muy pequeño Centroamérica. El único enemigo potencial era Estados Unidos. Pero para Díaz, la contención de Estados Unidos no pasaba por lo militar, sino que esta élite porfiriana pensaba que una invasión norteamericana sería solo posible por dos motivos, porque había conflictos internos que podían afectar las inversiones o por la vinculación estrecha con algún país europeo. Entonces, aumentar el ejército para Díaz era aumentar la posibilidad de golpes de Estado. Y equipar el ejército hubiera significado la presencia de instructores militares y de vínculos estrechos con Europa. Para Díaz, y sobre todo para los científicos, la mejor manera de evitar la invasión era estrechar vínculos con Europa y desde el punto de vista económico, y así serían, en la mirada de ellos, las propias potencias europeas y no las Fuerzas Armadas mexicanas las que podrían disuadir a los Estados Unidos en cualquier intento de intervención. Entonces, pero por supuesto, la debilidad del ejército fue suplida con la creación de una Guardia Nacional llamada los Rurales, una guardia profesional encargada básicamente de mantener el orden rural. Esto es esto es otra peculiaridad de México frente a otros países de desarrollo relativo y parecido a México, como el caso argentino o el caso brasileño o el caso chileno, y un ejército muy, muy débil comparativamente hablando. Bien, esto que acabo de exponer, ¿sí?, como mapa para poder leer el desarrollo de una revolución que estalla en 1910 y que tiene una primera escala, digamos, un primer corte de final de la guerra e inicio de un proceso de institucionalización de la revolución, que es 1917, con la promulgación de la Constitución. A partir del 17 en adelante es otra historia. Es la historia de cómo ese norte triunfador comienza a volver institución los proyectos revolucionarios. Yo quisiera, para terminar, solo hacer mención a cuatro momentos.
de esta primera etapa revolucionaria del 10 al 17. La revolución estalla a partir de la conjunción de una crisis económica, como la que hice mención, y una crisis política derivada de una sucesión presidencial. En el 10 había elecciones y Díaz tenía 80 años y el problema es quién lo sucede. Se advierten entonces distintos movimientos políticos en torno a esa sucesión. Básicamente hay dos movimientos. Uno es el movimiento reyista, que termina siendo diluido, porque Reyes, un militar después de todo, opta por el destierro. Una vez que Porfirio Díaz ha decidido que Reyes no va a ser su vicepresidente, lo envía en una misión diplomática a Japón y él acepta este destierro. Las fuerzas reyistas entonces se quedan sin líder y de alguna manera comienzan a alimentar otro movimiento que tenía en ese momento como cabeza a Francisco Madero, este empresario de la región de La Laguna, que lidera un movimiento que se llama, que tomó el nombre de el anti-reeleccionismo. Las elecciones finalmente se realizan, pero antes de realizarse, Díaz se le ocurre encarcelar a Madero. Y Madero huye hacia los Estados Unidos y llama a la revolución a través de un plan en donde lo que está proponiendo es la vigencia de la Constitución, ¿sí? Elecciones libres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Madero desde los Estados Unidos, desde el norte, empieza a organizar la revolución y esta revolución triunfa, pues una revolución fundamentalmente norteña, acompañada de lejos por un zapatismo que ya se había levantado en Morelos. La revolución triunfa en mayo de 1911, Porfirio Díaz sale al exilio, se llaman elecciones, hay un gobierno provisional, Madero es nombrado presidente y toma la presidencia a finales del 11. Ese es el primer momento, ¿sí? En donde ejércitos populares, como los que yo acabo de señalar, se levantan detrás de Madero. Madero, cuando pacta la salida de Díaz, pacta el desarme de los ejércitos revolucionarios. Los ejércitos revolucionarios se desarman a excepción de uno, el zapatismo, que no acepta desarmas. Pacta mantener al ejército federal y el ejército federal terminará por sellar la suerte de Madero en un golpe de Estado que tiene lugar en febrero del 3. Ahí se inicia una segunda etapa, ¿sí? El gobierno de Madero está marcado por un intento por restablecer un orden democrático, liberal, ¿sí? Se promulgan nuevas leyes electorales que consagran el voto secreto, universal, se promulgan leyes laborales, pero hay un enorme descontento, una enorme oposición de sectores porfiristas y una sucesión de rebeliones campesinas, entre otras el propio zapatismo, que están exigiendo el cumplimiento de un programa social de reparto de tierras que el gobierno de Madero no está dispuesto a dar. Las revueltas se suceden y finalmente Madero cae en un golpe de Estado tramado en una embajada que es la Embajada de los Estados Unidos. Se abre un nuevo periodo, en donde ahí sí estalla la revolución, marcada por una guerra generalizada contra el gobierno de Huerta, en una guerra en donde están unidos todos los opositores, maderistas, zapatistas, magonistas, ¿no? Es el momento de ascenso de los ejércitos populares. Por un lado está Zapata y por el otro lado están una
heterogeneidad de fuerzas aglutinadas bajo el liderazgo de un personaje también de Coahuila, Venustiano Carranza, ex senador porfirista, de raigambre reyista, que no reconoce a Huerta y llama a una rebelión para restablecer el orden constitucional. Los constitucionalistas, así se llamaron, es un bloque muy heterogéneo de fuerzas norteñas y es la columna de los principales ejércitos revolucionarios. Uno de esos ejércitos revolucionarios, el más poderoso, es la famosísima División del Norte, liderada por Pancho Villa. Entonces, al calor de esa guerra, se van sumando los reclamos populares, las reivindicaciones revolucionarias, por tierras, por salarios, por defensa de la soberanía, etc. Este conflicto, que del 13 de febrero del 13 a junio del 14, cuando cae Huerta, es otra etapa de la revolución. ¿Sí? Ese momento es extraordinariamente complejo porque en ese momento los Estados Unidos están decidiendo entrar a la Primera Guerra. De tal manera de que el manejo que las fuerzas constitucionalistas, las fuerzas revolucionarias hacen de la coyuntura internacional es verdaderamente magistral. Porque hay un cálculo casi milimétrico, ¿sí?, en el juego de hasta dónde podemos avanzar sin negociar con los Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos no se puede enfrascar en una guerra en territorio mexicano porque tendrá muy pronto que ir a pelear a Europa. ¿Sí? Entonces, esa coyuntura del año de la guerra revolucionaria y la que sigue, que ahora haré referencia, es central en esta perspectiva de México como escenario de un conflicto mayor. Ustedes no se olviden de que los Estados Unidos ingresan a la guerra en el año 17 a partir de un famoso telegrama Zimmermann. Telegrama que el canciller alemán envía es descifrado por los servicios de inteligencia ingleses y en donde Zimmermann le ofrece a Carranza de México le ofrece una alianza de México con Alemania a cambio de que si Alemania gana la guerra le devolverían a los mexicanos los territorios ocupados por los estadounidenses en 1845, es decir, la mitad del territorio. El desciframiento de ese telegrama es lo que la excusa que destraba la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Bien, cae Huerta, entonces, y se abre una nueva etapa en la revolución, que es la etapa de la lucha entre las facciones revolucionarias. De un lado está el villismo, muy poderoso militarmente, del otro lado está el zapatismo junto con el villismo, y frente a ellos están, digamos, las fuerzas del constitucionalismo, con Carranza a la cabeza, apoyado por un joven militar que se va a convertir en los años 20 en el gran caudillo de México, es Álvaro Obregón. El ejército de Obregón es el ejército que derrota a la División del Norte en abril de 1915 y sella la derrota del villismo. Pero antes de esa derrota, antes de abril de 1915, cuando la guerra todavía se está desarrollando, la guerra de facciones, toma lugar una convención revolucionaria a la que asisten villistas, zapatistas, villistas radicales, villistas más conservadores, para delinear las bases de un nuevo gobierno y un nuevo orden político y social. En esa convención cristalizan en normas reclamos sociales que tendrán una larga vigencia y que de alguna manera van a ser recuperadas
por los constitucionalistas de 1917. Y finalmente, la última etapa es la que corre entre el 15 y el 17, es decir, entre la derrota de los ejércitos populares, el reflujo de los ejércitos campesinos y la consolidación de Carranza como primer jefe de México, ese era el título oficial, y luego presidente a partir de 1917. Y el hecho, digamos, más destacado de este momento es la promulgación de la Constitución de 1917, vigente hasta el día de hoy, con más de 400 enmiendas, pero es la primera constitución en la historia de América y en la historia global de nuevo, en donde los los derechos sociales quedan incorporados a un texto constitucional. Derechos de los trabajadores a mejores condiciones de trabajo, de vida y de salario, y el derecho de los campesinos a la tierra. Es decir, esto habilita o da lugar a la construcción de un nuevo régimen fundado en derechos sociales, en reforma agraria, en cambios centrales en la política educativa y cultural que darán origen a el México, digamos, de, de la posrevolución. Esta es una historia que se desarrollará en los años 20 y que concluirá con el gobierno del general Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. Yo llegaría hasta aquí después de 1 hora y media de hablar. No sé si los confundí más de lo que ya estaban. Muchas gracias, Pablo, por la excelente exposición. Y ahora, si les parece, podemos dar lugar a las preguntas, consultas, dudas que haya generado la, la exposición de Pablo. Así que, en principio, no sé quién quiere tomar la iniciativa. Si no, podría comenzar yo, si les parece, y después dejamos al resto. Creo que pueden ustedes desmutearse directamente, no necesitan que los desmutee yo, pero bueno, en principio, un par de preguntas. Yo recordé algunas de las cuestiones que estudié hace ya muchos años sobre la Revolución Mexicana. Y una de las cosas a ver, tiene un par de preguntas, ¿no? Una de las cosas que me llamaba la exposición, me llamaba la atención de la exposición, era el lugar que vos le das a la cuestión internacional, para decirlo de alguna manera, porque lo que yo recordaba generalmente de los textos con los que me había manejado hace ya muchos años era que en líneas generales se privilegiaban normalmente exposiciones que eran, argumentaciones que eran muy endógenas, ¿no? Y que en líneas generales no, bueno, dejaban en un segundo plano, salvo aquellas cuestiones que tienen que ver con la inserción de México en el mercado internacional y las formas en las cuales eso había alterado algunos de los vínculos digamos, de la realidad económica y social, sobre todo en las regiones del norte de México. En líneas generales, lo que predominaba era una visión endógena, así que me pareció muy, muy interesante esta articulación con el contexto internacional. Ahora, una de las cosas que quería preguntar era cómo digamos, encajar en esta exposición algunas de las cuestiones que uno veía en las argumentaciones más tradicionales sobre el problema político en México, ¿no? Toda la discusión constitucionalista, todo el problema que tiene que ver con la cuestión de los derechos políticos, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la vuelta digamos, a la vigencia de la Constitución de 1857 y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el tema de la no reelección, que en la mayor parte de la historiografía aparecía en un aspecto central, ¿no? Que en tu exposición quedó como en un segundo plano, supongo, porque tiene que ver con estas cuestiones que vos mencionabas al principio de la distinción de México en el contexto latinoamericano y en relación a procesos digamos, de ampliación de los derechos políticos que uno puede observar en otros lugares. Bueno, yo me acordaba en este marco del texto de Alicia Hernández, ¿no? Que digamos que ha tomado
digamos, la cuestión de los derechos políticos en el centro. Y la otra cuestión, que más historiográfica y más general, tenía que ver con las diferencias que uno puede observar, con el diálogo que uno puede observar entre la producción sobre la Revolución Mexicana, hecha desde las historiografías europeas y norteamericanas, pensando en los trabajos de Knight, de Alan Knight, e incluso el trabajo de François Javier Guerra, ¿no? México del antiguo régimen a la revolución, con lo que uno puede ver desde la producción histórica que se hace en instituciones mexicanas, ¿no? Es decir, cómo se podría pensar esa vinculación, esa relación, ese diálogo entre, digamos, las historiografías que han analizado la Revolución Mexicana desde espacios distintos. Bueno, vamos a empezar por el contexto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a empezar por lo primero que señalaste. Bueno, digamos, el maestro, en el sentido, o el referente, el maestro en el sentido mexicano, pero el referente historiográfico en relación a la inserción de México en el contexto internacional, es decir, en el contexto internacional, no en la relación solo con Estados Unidos, sino con la relación con Europa y la relación inclusive con Japón. Ese fue el profesor Katz, Friedrich Katz. Es decir, ese era el que llama la atención en un ejercicio de brillantez histórica y de historia comparada, de que la Revolución Mexicana tiene lugar exactamente al lado de los Estados Unidos, desafiando el poder norteamericano, y triunfa, y triunfa. En los mismos momentos, en los mismos años en que Estados Unidos está tomando, ¿sí?, Haití, Dominicana, Panamá, Filipinas, etc. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? ¿De qué manera jugó exactamente la coyuntura de la Revolución Mexicana con una coyuntura mayor, una coyuntura global y con un peculiar gobierno norteamericano, que es el gobierno de Woodrow Wilson? ¿Sí? Es un gobierno que está absolutamente convencido de que hay que enseñarles a los latinoamericanos a ser demócratas, ¿sí? De tal manera que se ve absolutamente constreñido, ¿sí?, e imposibilitado de reconocer un gobierno fundado en un crimen, que es el gobierno de Huerta, ¿sí? Una especie de pastor protestante, ¿sí? Eh, Dando homilias sobre la manera de ser democrático y sobre las ventajas de la democracia, no puede reconocer a un gobierno que es el gobierno de Huerta, ¿sí? Es un gobierno que nace a partir del asesinato de un presidente. Entonces, esa es la marca de origen del huertismo, no haber sido reconocido por el gobierno norteamericano. Y no ser reconocido por el gobierno norteamericano no es poca cosa, porque lo que no tienes o lo que te cierran es la venta de armas. Entonces se abre una especie de limbo en la política exterior norteamericana, ¿sí?, en torno a qué hacer con México, con avanzadas muy importantes de intervención armada. Hay un desembarco en Veracruz en el año 14. ¿Sí? Entre otras cosas, ese desembarco apunta a bloquear la llegada de armas que vienen de Alemania para el gobierno de Huerta, ¿sí? Entonces, hay un manejo internacional por parte de los revolucionarios, particularmente de Carranza, que es, yo diría, producto de una visión de Estado. No sé si me explico. Es decir, es gente que sabe, en el caso de Carranza, a diferencia de otras facciones, sabe que ganar la guerra no solo significa derrotar al enemigo en los campos de batalla, sino además conseguir el reconocimiento de las principales potencias. Y en este caso, el reconocimiento del gobierno norteamericano. Y Carranza lo consigue, sin negociar con el gobierno norteamericano.
al contrario, oponiéndose y aumentando la apuesta cada vez más en un juego, diría, de absoluta brillantez, jugando, digamos, en el filo de la navaja entre un Estados Unidos que sabe que entrar a México significa empantanarse en una guerra que puede durar años, cuando Europa está ya ardiendo. ¿Sí? O sea, ahí hay un juego político muy brillante por parte de los revolucionarios. ¿Sí? Entonces, el escenario internacional es central en el triunfo de los revolucionarios. Es central. En ese momento y en otros momentos. Por eso la cosa se va a empezar a complicar muchísimo a partir del 18, 19, 20, cuando terminó la Primera Guerra Mundial y cuando los Estados Unidos ya tienen, digamos, el campo liberado, como para empezar a presionar para que esa constitución de 1917, que entre otras cosas nacionaliza el petróleo en su artículo 27, ¿sí?, vuelve al petróleo propiedad de la nación. ¿Sí? Entonces va a convertir, digamos, en la piedra de la discordia a lo largo de los 20 y a lo largo de los 30 hasta el momento cumbre, que es el 38, que es la nacionalización del petróleo. De nuevo, nacionalización del petróleo en el contexto del New Deal y al borde de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí, digamos, son las enseñanzas del profesor Katz, las que abrieron un campo de investigación extraordinario. En lo personal, yo lo recorrí para el caso latinoamericano, ¿sí?, para las políticas de México hacia América Latina y las respuestas y las lecturas latinoamericanas de México. ¿Sí? Un poco bajo la guía de Katz. Bien, la segunda cuestión tú decías, bueno, lo político. A ver, si nosotros podemos hacer una comparación burda, eh, pero podemos intentarla, ¿no? Eh, de manera contrafactual si quieren. Madero es lo más parecido a Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Hipólito Yrigoyen no era un enorme empresario, un rico empresario, no, pero es un tipo con un horizonte que no va más allá de la refundación del orden político, ¿sí?, que en determinada coyuntura logra anudar relaciones, vínculos con sectores populares, pero que claramente su proyecto es un proyecto muy limitado, digamos, muy valiente porque dio la vida por él, pero muy limitado porque estaba convencido de que la reforma agraria no era la solución para México. La solución para México era la modernización de las haciendas. Es decir, y él era su propio ejemplo de lo que había que hacer, ¿sí? Era un convencido de la necesidad de reformular el orden político, de que las elecciones fueran libres, fueran secretas, ¿sí?, fueran masivas, y de que no hubiera reelección. El chiste era justamente romper con la tradición de un personaje como Díaz que se reelige durante seis veces. Ahora, esa tradición liberal republicana, la podemos llamar así, si quieres, se rompe. Se rompe ante una emergencia enorme, brutal, de sectores populares reclamando derechos, que son no solo derechos políticos, sino derechos sociales. Eso es incontenible. Es tan incontenible que así y derrotados los ejércitos revolucionarios, ¿sí?, asesinado Zapata en el año 19, ¿sí?, derrotado Villa en el año 15 y finalmente asesinado en el año 23,
ese reclamo tiene que ser de alguna manera capturado por el constitucionalismo y traducido en norma, porque es claro que si no se atiende ese reclamo, no hay posibilidad alguna de pacificación. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esa constitución, ese espejo, ese espejo de reclamos que se enunciaron en otros contextos, que tuvieron discursos muchísimo más radicales, pero de alguna forma quedaron inscritos en esa constitución. ¿Sí? Ahora, podemos discutir qué orden político se crea en México. ¿Sí? Digo, podemos decir de que, bueno, parece que entre las elecciones de 1910 y las elecciones del año 2000, ¿sí? Daría la impresión de que los votos nunca contaron mucho, ¿no? A partir de la emergencia de un partido de Estado, de un orden democrático en sus formas, pero profundamente autoritario, un régimen muy sui generis, si se quiere, ¿no? Pero digamos, el reclamo maderista de elecciones de alguna manera libres, que los votos cuenten y que se cuenten bien, ¿sí? Parece haber sido retomado recién en el año 2000. Esta es otra historia, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué tipo de ciudadanía eh, emerge? Esto es una impresión muy particular. Yo tengo la impresión de que los avances en ciudadanía social obsturaron la ciudadanía política. La fuerte vinculación de organizaciones obreras y campesinas con el poder político, en muchos casos creadas por el poder político, a partir de la satisfacción de reclamos sociales, obsturaron la participación política y sobre todo la competencia política en el caso mexicano. Y por último, en relación a esto que me preguntas de la historiografía, bueno, esta es una gran pregunta, porque si yo creo que tiene que ver con experiencias, con posibilidades y con tradiciones. Curiosamente, digamos, las grandes nuevas historias de la revolución, es decir, las nuevas historias que recuperan la multiplicidad de experiencias, de actores, de regiones, ¿sí? Esas historias globales grandotas fueron hechas fundamentalmente por historiadores no mexicanos. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir, en principio, y ellos mismos lo dicen, porque nosotros no tenemos el privilegio de los archivos. Es decir, nuestras posibilidades en términos de trabajo heurístico es limitado, no vivimos en México. ¿Sí? De tal manera que la necesidad de incorporar trabajo de archivo y reflexión historiográfica aparece mucho más marcada en historiografías mexicanistas, por llamarlas así, que las que se hacen, la que se hace desde el propio México, mucho más interesada, orientada a cuestiones locales sobre la base de una explosión de posibilidades de consultas de fuentes que no tienen otros. Esa es una respuesta posible. Otra respuesta tiene que ver con las propias tradiciones historiográficas, en donde la posibilidad de historias globales o el acercamiento a grandes historias no forma parte de una tradición historiográfica mexicana. Y si lo hace,
lo hace a través de obras de conjunto, de muchos autores. ¿Sí? Entonces sí tenemos una gran historia de la Revolución Mexicana, justamente editada y producida por el Colegio de México, pero tiene más de 20 autores esa historia. ¿Sí? Parece una especie como de compulsión por obras colectivas a la hora de la recuperación de historias globales antes de obras individuales. ¿Sí? Y eso, vamos, salvo honrosas excepciones, muy honrosas excepciones, una de ellas es la de Javier García Diego, por ejemplo, que se ha animado a síntesis globales, o Jan Meyer, trabajando aproximaciones globales al fenómeno revolucionario, de alguna manera Lorenzo Meyer también, de alguna manera en su momento Aguilar Camín, pero son contados. Si hay alguna otra pregunta, algún otro colega que quiera intervenir. Hola. Sí, 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 adelante. Sí, Sí, bueno, yo más que nada, hola, buenas noches a todos. hola. Agradecer la exposición del profesor de Pablo, eh, estuvo buenísima. Yo soy profe de historia, este año estoy haciendo una ayudantía de cátedra en el profesorado, así que bueno, en historia americana del siglo XX, y bueno, volví a algunos textos que había estudiado yo cuando estaba en el profesorado, y pensaba que muchos de los textos por ahí que estuvimos trabajando de la Revolución Mexicana, estaba como la discusión de esta de si la revolución fue una revolución o no, cuándo terminó la revolución, o de muchos historiadores que había una cuestión ahí sobre de pensar la revolución desde el materialismo histórico, como que había mucho debate en ese sentido. Y bueno, la exposición acá del profesor me pareció buenísima porque está planteando situaciones estructurales, causas coyunturales, las distintas A condiciones o ver, situaciones. perdón que las disculpe, se nos va a Perdón. hacer el Zoom en un minuto, así Ah, que nada, pedirte disculpas y nada, agradecerle a Pablo la conferencia y la intervención y pedirles disculpas, ¿no? Porque así está programado, ¿no? No sé, disculpa, quedará para la próxima. Muy bien. Bueno, Muchas muchas gracias, entonces. Pablo, ¿eh? Muchas gracias.